buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo del análisis de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy queremos retomar un tema que ya abordábamos el pasado lunes con el concejal de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, y es el futuro del Museo Rodin de la capital tinerfeña. Un asunto que está generando debate político y que nosotros queremos traer aquí para seguir resolviendo algunas dudas que ha generado pues este proyecto por el que apuesta decididamente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hoy nos acompaña el concejal de Hacienda y Patrimonio de la capital tinerfeña, Juan José Martínez. Juan José, muchas gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Muy contento de estar aquí y muchas gracias por invitarnos. Yo les agradezco que ante un asunto que no deja de ser un asunto controvertido porque genera debate social, ustedes a la primera ya han aceptado la invitación de Mírame Televisión para venir aquí y contestar a nuestras preguntas. Por supuesto. Hay muchas cosas que me gustaría aclarar e ir aclarando poco a poco a lo largo de esta entrevista, Juan José, pero quería empezar un poco por aclarar las cifras, los números. Usted además es el concejal de Hacienda de números y entiende bastante porque lleva ya varios años en esa responsabilidad. Pero, ¿cuánto dinero va a salir de las arcas públicas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tanto en lo que son las obras del edificio, en las que además también participan otras administraciones, como en la adquisición de esas esculturas que van a dotar al Museo Rodin? No sé si tiene un cálculo de cuánto dinero va a salir de las arcas públicas. Sí, el proyecto de rehabilitación que sale a licitación probablemente ya la próxima semana o si no en la siguiente, significa una inversión de 11 millones de euros para el complejo museístico del Viera y Clavijo, porque hay que tener en cuenta de entrada que solo no va a estar el Museo Rodin en el Viera y Clavijo. El Museo Rodin va a ocupar aproximadamente un 60% del espacio del Viera y Clavijo. Y el otro 40% es un espacio que vamos a reservar para la producción artística local. De tal manera que vamos a poder aprovechar la proyección que nos va a dar un museo internacional de primer orden como el Museo Rodin para también, en paralelo, potenciar lo que es la creación artística canaria. En cuanto a lo que son las obras que se van a adquirir, suponen una inversión para el ayuntamiento de 16 millones de euros aproximadamente, las cifras que estamos pues ya terminando de perfilar con el Museo Rodin. En las obras de rehabilitación, para que quede claro, el ayuntamiento pone 11 millones de euros. 11 millones de euros donde tenemos financiación, entre otros, fundamentalmente del Gobierno de Canarias. Tenemos 16 millones de euros que se recuperan con la explotación del Museo Rodin y que en cualquier caso son un patrimonio que permanece en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, esos 16 millones de euros en obras de Rodin son 16 millones de euros que se pueden en cualquier momento, además se van revalorizando. El histórico de las obras de Rodin es que siempre, nunca se han devaluado, siempre han ganado en valor y por tanto es una inversión que tiene el ayuntamiento, con independencia, un patrimonio que tienen los chicharreros, con independencia que la explotación del Museo Rodin vaya a generar la posibilidad de recuperar en el escenario más conservador en 7 años la inversión que se va a hacer para esto. Vamos a hablar de esos datos de inversión, pero ya digo que a mí me gustaría quería empezar separando lo que es el gasto en las obras de rehabilitación de lo que es el complejo del Viera y Clavijo. Usted ya ha dicho que no todo el Museo Rodin no ocupará todo lo que es el Viera y Clavijo, sino aproximadamente un 60%. Ahí, si no me equivoco, participa el Gobierno de Canarias en esa inversión, pero en el caso de la adquisición de esas obras escultóricas de Rodin, es el ayuntamiento el que íntegramente invierte esos 16 millones en 4 años, si no me equivoco. En 4 años es la previsión que tenemos de adquisición de esas obras. ¿Qué es lo que se va a adquirir? ¿Cuáles son esas obras? Bueno, son obras que es importante también aclararlo porque con esto también se ha generado mucha confusión, que son originales. Son 66 obras originales y 15 obras que son réplicas. De cada obra, Rodin fue importante sobre todo y lo que más trabajó fue la elaboración de los moldes y trabajó fundamentalmente el yeso. Los moldes es la clave de la obra de Rodin y de cada uno de esos moldes el artista en su legado permitió que se hicieran hasta 12 originales, de tal manera que vamos a tener 66 originales en el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife, que son tan originales como los equivalentes que pueden estar expuestos en el Museo Rodin de París. Pero entiendo que hay una obra que es la primera, la originaria, que esa no va a estar aquí. Son el molde. Pero el molde es el mismo que la originaria, pero no es la originaria, digamos. Y bueno, no son piezas exclusivas tampoco, son copias. Desde el punto de vista artístico yo ahí no entro, porque no me toca, yo soy economista. La calificación de las mismas es exactamente
equivalente entre esas 12 obras que corresponden a las 12 primeras. Hay algunas que ya no se puede, El Pensador, por ejemplo. De tal manera que vamos a tener una réplica del Pensador. No vamos a tener un original, vamos a tener una copia. Esa sí es una copia que además no se hace en bronce, se hace en resina. Estas obras están tasadas, es decir, es una oferta que hace el Museo Rodin, pero están tasadas por la Universidad de La Laguna también. Nosotros quisimos, pues no solo contar, a pesar de que es el Estado francés, en definitiva, el que está detrás del Museo Rodin, tener una valoración propia, que en este caso lo encargamos a la Universidad de La Laguna para que tasara esas obras y diera pues el visto bueno a esa tasación y a esas características que va a tener las obras que va a tener Santa Cruz de Tenerife. También con la universidad esto también es una oportunidad para abrir una vía de colaboración que queremos potenciar con el seguimiento de todo el proceso y luego también pues ese 40% que hablábamos del biriclavijo que va a estar a disposición de la creación local, pues que también tenga un papel importante. Tenemos Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, la Universidad de La Laguna. Esto no es solo el único esfuerzo que está haciendo Santa Cruz en materia de patrimonio histórico. Tenemos ahora mismo 30 millones de euros en distintas fases, ya sea de ejecución, de licitación de obra o de ejecución de proyectos, en recuperación de patrimonio histórico en la ciudad y que van a estar vinculados de alguna forma también con el Museo Rodin, porque el Museo Rodin va a servir de catalizador para toda la oferta cultural que tiene y que puede tener Santa Cruz. Hablamos del templo masónico, que también va a ser un referente muy importante y donde tenemos que acertar también con el modelo de gestión que vayamos a tener allí, porque va a ser un atractivo también muy importante. Por dar un dato, hay 3 millones de británicos vinculados de alguna manera con la masonería y es el principal origen de los turistas que nos visitan. Va a tener un potencial atractivo muy importante. O el Palacio de Carta, o el Palacio Villa Segura, la antigua empresarial, es donde vamos a ubicar la Escuela de Posgrado de la Universidad de La Laguna. Hay toda una serie de infraestructuras culturales que estamos desarrollando en la ciudad, donde vamos a contar con el Museo Rodin como referente, como buque insignia, de tal manera que podamos generar a partir de ahí pues toda una dinámica que permita que Santa Cruz se convierta en un destino cultural también, que podamos atraer turistas y visitantes a Santa Cruz, pues también por la oferta cultural que tenemos. Otras ciudades lo han hecho, como Málaga, tiene una oferta de más de 40 museos de todo tipo. Ellos han optado por otro modelo, que son las franquicias. Ellos no quieren las obras. Ni el Pompidou, ni el Hermitage, ni el Picasso son patrimonio del Ayuntamiento de Málaga o de alguna de las administraciones presentes en Málaga, sino que son alquiladas, de tal manera que cuando acabe el periodo de alquiler, pues esas se pueden prorrogar o no se pueden prorrogar. En este caso, el ayuntamiento, la ciudad, adquiere ese patrimonio, pasa a formar parte del patrimonio. También, si sale mal la operación, si realmente no se cumplen esas cifras de las que ahora hablaremos de recuperación. Si sale mal, siempre se puede vender. Hay un mercado secundario enorme para obras como esta de Rodin, sobre todo para las ¿No pierden originales. valor? No pierden valor. No hay en la serie histórica no hay ninguna ocasión donde, ningún año, ninguna época donde las obras de Rodin hayan perdido valor. Al contrario, es una inversión que en cualquier caso la ciudad gana. Aún en el supuesto que los estudios que hemos tomado como referencia para tomar esta decisión estuvieran erróneos de alguna manera, el ayuntamiento, el municipio, siempre va a tener ahí un activo que siempre podrá ser efectivo y recuperar. Por tanto, un poco para aclarar esos conceptos, lo que ustedes llaman 66 originales no son piezas exclusivas que vaya a tener únicamente el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife, sino que son una de esas 12 copias que parten de un mismo molde, del molde original que en su momento elaboró Rodin. Algunas las vamos a tener en exclusiva, ni siquiera las tiene el Museo Rodin de París, porque bueno, las limitaciones de espacio pues son las que son. Algunas van a ser primera o segunda edición de obras de Rodin, de tal manera que vamos a tener un atractivo incluso para el que ya haya visitado Rodin en París, va a poder ver cosas en Rodin Tenerife que no ha podido ver en el Museo de París. Pero no tienen la exclusiva, pueden ser exclusivas durante un tiempo, pero me refiero que igual que las han comprado ustedes, alguien podría comprar alguna de las 12 copias de esas obras. Alguien podría comprarlas. Claro. No obstante, solo existen en el mundo
Este va a ser el segundo Museo Rodin más importante del mundo. Hay otro en Filadelfia y hay otro en Kioto, más pequeño. Y va a ser más importante porque va a ser más grande. Va a ser más grande. Y no va a haber ningún otro. No va a haber ningún otro aparte del de Tenerife. Con lo cual estamos posicionados dentro de esto, igual que también hay muchos museos a lo mejor que tienen obras de Picasso. No son, la pintura es distinta. Bueno, no se hacen varios originales de la misma. Que no va a haber ningún otro. Si hay otra ciudad que quiere pues poner su museo Rodin, seguramente el museo Rodin... El museo Rodin no tiene lo que puede vender, y de hecho se venden mucho, sobre todo, nos decían, hay un mercado muy importante en el sudeste asiático y en los Emiratos Árabes y demás, de adquisición de este tipo de obras, pero para colecciones ya particulares. Claro. Pero como museo Rodin, con el respaldo del Estado francés, en este sentido, no va a haber otras iniciativas de este tipo. Y le están dando tanta importancia como que las últimas noticias que tenemos, la verdad que son buenas noticias, y por eso te decía que te podía adelantar alguna exclusiva en ese sentido, han tomado la decisión de cedernos gratuitamente obras de la colección privada del Estado francés al Museo Rodin de Tenerife, para ampliar, es decir, vamos a tener unas compradas y otras vamos a tenerlas cedidas por parte a coste cero. No tendrán la propiedad, pero sí se no tendremos la propiedad, pero sí los tendremos y podrán disfrutarse en el Museo de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual eso le va a dar un plus que no contemplábamos ni siquiera en los estudios iniciales, porque vamos a tener una oferta muy potente desde el punto de vista de lo que todos consideran el padre de la escultura moderna. Y es importante traerlo a colación porque Rodin, de alguna manera, hay un hilo conductor de la escultura en Santa Cruz, porque tenemos, pues, este año celebramos el 50 aniversario de la exposición de escultura internacional en la calle, que le da un valor añadido. Eso lo valoraron mucho en su visita aquí. Valoraron mucho tres aspectos. Primero, que teníamos esa tradición ya de esculturas en la calle, que la verdad es que la mayor parte de los chicharreros no valoramos suficientemente pues lo que tenemos en nuestras ramblas, en distintos espacios públicos, el valor artístico tan importante que tienen. El propio edificio, porque para quien conozca Rodin en París, pues es un edificio muy parecido, tuvo el mismo uso. En su momento fue una residencia de estudiantes originalmente. Tiene una capilla también que se utiliza también para exposiciones, como tiene el Vieri Clavijo. Tiene unos jardines también que le sacan mucho provecho. Y luego que tenemos, por así decirlo, un mercado potencial enorme, que son los 5 millones de turistas que visitan Tenerife. Vamos a hablar ahora de los datos, pero para cerrar un poco el apartado de esas obras, usted ya adelantaba aquí, comentaba que en el caso del Pensador, que es una de las obras icónicas, no vamos a poder tener una de esas copias originales, sino que va a ser pues una réplica. En el caso de La Puerta del Infierno, que también es otra de las obras icónicas de Rodin, se baraja un alquiler por 15 años. Entiendo que ese alquiler no está incluido dentro del coste de esos 16 millones de euros para la adquisición. ¿En qué situación está eso? ¿Cuáles son los términos de la negociación? Lo siguiente que estamos para entrar en negociaciones con el Museo Rodin. Tengamos en cuenta que La Puerta del Infierno, que es la obra cumbre de Rodin, no hay 12, ni mucho menos, hay muchas menos. Creo recordar que nos decían que hay 5. La que nos pueden arrendar está ahora mismo expuesta en Roma. Su tasación está en 20 millones de euros. Por supuesto, se escapa a nuestras posibilidades, pero sí estamos negociando de tal forma que sea pues un alquiler que podamos asumir de tal manera, pues como decía antes, va a ser el Museo Rodin el segundo más importante del mundo, y en algunos casos, como también decía antes, con obras que van a ser exclusivas de Tenerife. ¿Qué es una cuantía asumible por el Ayuntamiento para ese alquiler de La Puerta del Infierno? Bueno, tenemos que verlo, tampoco es cuestión de revelar las cartas, porque probablemente este programa pues también se pueda ver, pero bueno, tiene que ser algo que encaje dentro de los números que tenemos. Dentro de ese estudio de viabilidad que tenemos, pues no pueden ser cifras disparatadas, porque en ese caso pues alteraría el equilibrio financiero de una operación que de por sí va a generar
los ingresos suficientes para financiar el funcionamiento del museo. Y lo que también empezaba a apuntarte antes, nuestra idea también es que a partir de aquí creemos un ente, una sociedad pública. La verdad que la experiencia en Santa Cruz con las sociedades, con las empresas públicas es muy positiva, tanto la Sociedad de Desarrollo como viviendas municipales, que sea la responsable de la gestión no solo del Museo Rodin y lo que le complementa, sino también iniciativas como el Templo Masónico, como el Palacio de Carta, como el propio Museo de Bellas Artes, de tal manera que tengamos un órgano especializado para ello. El Rodin va a significar también para el Ayuntamiento la obligación de modernizar sus estructuras, de probablemente pues, superar algunas carencias que en el pasado se han tenido en el sector desde el punto de vista de la planificación cultural, y sin duda va a ser un catalizador de muchas cosas que ni siquiera somos capaces de atisbar hoy por hoy, ¿no? Insisten muchísimo, usted lo ha hecho durante esta entrevista, en que esto es una inversión, que no es un gasto, que el dinero se va a recuperar. ¿En qué se basan para llegar a esas afirmaciones tan contundentes que hacen? Bueno, es una inversión desde cualquier punto de vista económico, de la contabilidad pública, desde cualquier, como lo queramos ver, es una inversión porque estamos adquiriendo activos, activos que además no se deprecian, sino que al contrario van consiguiendo valor. Ya eso de por sí lo deja medianamente claro. Sobre por qué hablamos que somos capaces de recuperar esa inversión, pues bueno, a partir de un estudio de viabilidad que hemos encargado, que han validado los técnicos municipales y que pone pues bueno, una serie de números que nos hacen pensar que aún en un escenario muy conservador el Museo Rodin es capaz de autofinanciarse en tanto en cuanto poder los gastos que supone su explotación, poderlos asumir, y por otra parte también generar suficientes cash flow, suficientes ingresos para financiar la amortización en un plazo relativamente rápido, 6, 7 años, de la inversión que se hace. En cualquier caso, no haciéndose, no se pierde valor, porque es una inversión, es un activo que en todo caso se incrementa su valor con el paso del tiempo, no lo pierde. ¿Quién elaboró ese informe, ese estudio de viabilidad? Bueno, una empresa, GBL Strategy, es una empresa especializada en financiación, fondos europeos, en estudios de viabilidad para fondos de inversión, para fondos de capital en riesgo, porque ese era el enfoque que queríamos darle para realmente no engañarnos a nosotros mismos, no hacernos trampas al solitario, sino realmente tener un enfoque profesional y desde un punto de vista que nos garantizara que las cifras que íbamos a obtener eran contrastables pues en cualquier escenario, ¿no? ¿Cómo es GBL Strategy? Strategy, sí. A partir de ahí, ese estudio fue validado por técnicos municipales, es decir, no se toma según se presenta según se presenta el estudio como tal, sino que técnicos municipales lo revisan y le dan el visto bueno. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los escenarios más conservadores que nos plantea, tanto desde el punto de vista de ingresos como desde el punto de vista del número de visitantes, por ejemplo, ¿no? Ya la he encontrado la empresa, es que tenía la curiosidad porque no la conocía Juan José, y GBL Investrategy, que es el nombre real, es una consultoría estratégica también especializada en digitalización e internacionalización. Bueno, pues ya sabemos por lo menos un dato que desconocimos y que, por ejemplo, desconocía el concejal Ramón Trujillo de Unidas Podemos, que le preguntamos el otro día. Hay una empresa detrás de este estudio de viabilidad, que es este que usted ha nombrado, y este estudio de viabilidad ha sido ratificado por los técnicos municipales. ¿Es así? Correcto. Vamos a hablar de algunos de los datos de ese informe, de ese estudio de viabilidad, que pueden llamar la atención o que pueden generar dudas. Por ejemplo, el número de visitantes al año. Se establecen 5 escenarios, o los 5 primeros años se establecen unas hipótesis de escenarios posibles de visitantes. A partir del tercer año se habla de en torno a 586.894 visitantes. Eso ya sería más del número de visitantes que visitaron el Museo Rodin de París en el año 2019, que fueron unos 570.000. Claro, una de las preguntas que nos podemos hacer ¿es razonable pensar que va a haber más visitantes en el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife que en el museo original de Rodin en París, donde además, bueno, es la ciudad donde nació el escultor? Bueno, hay varios supuestos que dan base a hacer ese razonamiento. En primer lugar, el Museo Rodin en París compite con una oferta cultural
enorme. Probablemente hay pocos sitios en el mundo donde se concentre desde el Louvre, el Quai d'Orsay, el Pompidou, toda una oferta cultural donde un museo como Rodin pues le cuesta más tener esa capacidad de atraer visitantes, ¿no? Por ejemplo, el Museo Picasso en Málaga tiene más visitantes que el Museo Rodin en París. Y eso que también el Museo Picasso en Málaga compite con Pompidou, compite con el Hermitage, compite con hasta 40 museos que tiene la capital malagueña y que lo ha convertido en un referente en ese sentido, que hasta hace 10 o 12 años que empezaron a apostar por esta vía no tenían. En cambio, en Santa Cruz, el Museo Rodin, para cualquiera de nuestros visitantes con inquietudes culturales de este nivel, no hay oferta que compita, por así decirlo. No hay un Pompidou al lado, no hay un Sorolla al lado, no hay un Gaudí al lado, no hay museos que puedan tener un nivel que en ese sentido alguien se plantee la duda o la alternativa entre unos y otros. Ese es uno de los supuestos de partida. El Guggenheim, por ejemplo, en Bilbao, tiene 1.200.000 visitantes, con un número de turistas en el conjunto del País Vasco que supera ligeramente la mitad de los que tiene Tenerife. Tenerife tiene un número de visitantes ligeramente inferior al que tiene la Costa del Sol en Málaga, que es de donde se nutre la oferta museística, es decir, los museos de Málaga en buena medida, pero la estancia media aquí es el doble, con lo cual estamos hablando del doble de posibilidades. Tenemos un puerto que es escala de crucero. Y tenemos también, según el estudio, distintos estudios, no son nuestros, son de Puertos del Estado, en cuanto al perfil del crucerista que nos visita, o de Turismo de Tenerife, en cuanto al perfil del turista que reside en cualquiera de nuestros destinos, donde hay un porcentaje de esa población que tiene inquietudes, lo que denominan inquietudes culturales, ¿no? Que puede estar entre un 20 y un 38%, en función de si es crucerista o si es turista. De esos hay un porcentaje muy importante que se trasladan a Santa Cruz. Santa Cruz es la segunda excursión después del Teide. En el año 19, esas cifras probablemente las hayamos recuperado ya, afortunadamente con la evolución del turismo, fueron casi 2 millones de turistas los que visitaron, hicieron una excursión a Santa Cruz. De esos 2 millones de turistas se calcula pues, que puede estar en torno a ese 25% con inquietudes culturales, y de ahí se estima que un 40% podría optar por visitar el museo. Al final, vamos acortando, siempre poniendo restricciones a ese potencial visitante. Puede también venir alguien que no tenga inquietudes culturales y que le llame la atención venir a ver, por ejemplo, El Beso en el Museo Rodin, que va a ser una de las obras que nos van a ceder gratuitamente el Estado francés. Claro, que al final son hipótesis que parten de una serie de variables que pueden ser razonables, pero también hay otras hipótesis que también lo pueden ser. Por ejemplo, no se tienen en cuenta aquellas personas que ya hayan visitado el Museo Rodin y lo hayan hecho en París. Yo entiendo que quien haya ido al Museo Rodin de París, si viene a Santa Cruz de Tenerife, se va a ahorrar el dinero de la entrada para ver un Museo Rodin. Puede ser, pero ¿qué porcentaje pueden significar de nuestros visitantes? Cuando el Museo Rodin tiene medio millón, 600.000 visitantes al año de distintas nacionalidades, pues podría haber alguno, o pudiera ser precisamente por haberlo visitado que quiera ver el de Tenerife, porque tiene un interés por el artista. Eso puede jugar en los dos sentidos, ¿no? O sea, ustedes en cualquier caso consideran que es realista el hecho de que al tercer año de su apertura el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife tenga más visitantes que el Museo Rodin de París. Porque extrapolamos, no solo a partir de los datos que tenemos nosotros, de lo que puede ser Tenerife, de lo que puede ser Santa Cruz, de lo que puede ser un museo de estas características, sino que vemos lo que ha pasado en otros sitios. Lo que ha pasado con el Guggenheim, que tampoco es que tenga una oferta cultural. Pero tampoco hay otro museo como el Guggenheim que, o sea, al final el Museo Rodin es un museo Rodin, es algo más específico realmente. Es como, bueno como el va Picasso, a la academia como el Picasso en Florencia Málaga, a ver el David de Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo. Claro, y tiene los visitantes que tiene. Vale, pero o el Picasso en Málaga, el que va a ver el Picasso en Málaga, que tiene unos 770.000 visitantes al año, si no recuerdo mal, va a ver obras de Picasso que están arrendadas al Museo Picasso de París, y van 770.000 a ver a Picasso. Pero ¿se pueden ver esas obras en otro museo? Las obras que están en el Museo Picasso. Claro, quizás, por eso pero digo que se pueden ver las obras, salvo que te vayas a París, las obras que van a estar aquí, tampoco.
Tampoco. No estamos diciendo que sea algo de por eso consumo habitual. Por eso la comparativa más realista parece estuviéramos hablando con Málaga, ¿no? de que hay 60, 70 museos Rodin en el mundo, oye, vale. Pero estamos hablando que el ala del Museo de Filadelfia que tiene Rodin o el ala del Museo de Kioto que tiene Rodin no parece que sean competidores nuestros en este sentido, ¿no? En cualquier caso, si nosotros hemos visto ese estudio y ese informe, hay una metodología que está explicada en el informe, un método científico que se sigue y en base pues, a todas esas hipótesis y esos datos que usted está dando, se llegan a esas conclusiones. Pero sigue habiendo algunas cosas que a mí, leyendo incluso el estudio, no me quedan claras y también las comentaba el otro día Ramón Trujillo, por ejemplo, que el cálculo de la recaudación en entradas con los más o menos los mismos visitantes que el Museo Rodin de París, se esperan recaudar 7,9 millones de euros en entradas. Con esos visitantes, el Museo Rodin de París recaudó 3,8 millones. Depende del escenario. ¿Por qué este desequilibrio? Bueno, existen, pues podemos tener una estructura de precios distinta a la que tiene el Museo Rodin en París. ¿Más caro? Hombre, para los turistas sí. Para los turistas sí. Nuestra idea, en el plan de negocios se establece una discriminación en función de si eres turista o si eres local. Pero en ese sentido, los residentes va a ser mucho más asequible que para un turista. Pero para un turista le va a ser más caro visitar el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife que el Museo tendría Rodin que situarse en París primero, ¿no? Que es distinto. Y ya digo que el Rodin en París sí que compite con una oferta muy amplia. Aquí no competimos y siempre eso da pues las posibilidades de establecer políticas de precios diferentes, ¿no? Estamos hablando luego de un impacto en la ciudad que al final es lo que más nos importa, David. Lo que más nos importa es lo que va a significar el museo para Santa Cruz y va a ser situarla en otra liga, dar un salto adelante, convertirse en un referente internacional en la cultura. Y lo más importante, el impacto que va a tener. Va a tener un impacto económico desde el primer año de funcionamiento en torno a unos 40, en el primer año 44 millones de euros y a partir de ahí, en el escenario más conservador, hasta más de 60 millones de euros en el quinto año. Eso ya significa dinero que se va a generar, economía que se va a generar en la ciudad. Y lo más importante, más de 400 empleos. Entre directos e indirectos, en el escenario más conservador también. De hecho, el escenario más optimista habla de un retorno de 158 millones de euros, que es una cifra que asusta. Y yo, fíjese, aquí le quiero plantear también una duda que a mí me surge preparando la entrevista, y es que estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, se hable de la cifra de retorno del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El año 2019 fue un año de récord en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, fue el año del concierto de Juan Luis Guerra, fue un año en el que fue un buen año, digamos, en cuanto a retorno económico. Según datos oficiales del propio ayuntamiento, ese año el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife generó un impacto de 35 millones de euros. Ustedes hablan en un escenario moderado de recuperar 61 millones solo con el Museo Rodin. Y el plenilunio de 9 millones de euros, ¿cómo es posible que el museo genere un impacto que doble el de la cuantía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Porque es todo el año. El Carnaval son 2 semanas. Bueno, datos del gobierno vasco. Datos del gobierno vasco. El Guggenheim tiene un impacto en la economía de Bilbao de 450 millones de euros, no recuerdo mal, si tienes los datos lo tendrás ahí. 450 millones de euros y genera un número de empleos entre directos, indirectos e inducidos de 11.200. Esos son datos del gobierno vasco. Nosotros estamos en un supuesto mucho más conservador y solo con el doble de visitantes que estimamos nosotros. 1.200.000 euros, prácticamente 1.170.000 visitantes en el último año que tuvo el Guggenheim. Con eso, según el gobierno vasco, se generan un impacto de 450 millones de euros y 11.200 empleos. Yo creo que esas cifras, solo acercándonos al 10%, yo creo que vale mucho la pena. Porque esa es la prioridad. Hablaba usted al principio también de la gestión, de cómo va a ser la gestión, ¿no? Y hablaba de que va a ser a través de una empresa pública. Yo quiero preguntarle por esta cuestión. ¿Por qué a través de una empresa pública y por qué no a través de una empresa privada? Sin entrar en cuestiones de qué es mejor o qué es peor, yo sí quiero preguntarle el por qué esa decisión, cuando hay otros servicios. Usted ha dado algunos ejemplos de empresas públicas, pero también hay otros servicios que se externalizan, que se privatizan en el Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Por qué esa decisión? Bueno, apuntaba un poco el motivo antes. El Rodin va a ser el catalizador, el dinamizador
de un cambio sin precedentes en la oferta cultural de Santa Cruz. Y tal y como estamos dimensionados, las estructuras municipales no están preparadas para eso. Hablo de que en nada tendremos que pensar en abrir un templo masónico, y eso tiene que tener un modelo de gestión y una experiencia para quien lo visita que sea atractiva. Tenemos el Palacio de Carta, que dentro de poco abriremos la planta baja del Palacio de Carta. Nos queda todavía el resto por rehabilitar, van a ser unos 5 millones de euros aproximadamente, y ahí va a estar el centro de interpretación de historia de la ciudad. Tenemos Ireneo González, donde la Real Academia de Bellas Artes, por ejemplo, tiene una de las colecciones más espectaculares de arte canario contemporáneo, que van a suponer también una oferta adicional para la cultura en Santa Cruz. Todo eso tenemos que buscar una herramienta que lo gestione. ¿Pero por qué una empresa pública y no una privada? Lo digo porque al final estamos hablando de hipótesis que vale que se apoyan en este estudio económico, pero también hay un riesgo de que esto salga mal. Entonces, al final, ¿no sería esa empresa pública quien asumiría ese posible riesgo de que esta inversión, como ustedes insisten en que se trata de una inversión que vamos a recuperar, saliese mal? Pues probablemente si estuviéramos hablando que hemos optado por una sociedad, por una empresa privada, nos estarían diciendo que estamos dando la oportunidad de dar un pelotazo con recursos públicos, ¿no? Desgraciadamente ese es el debate político cuando optas por un camino o por otro. ¿Usted cree que habría empresas privadas interesadas? Porque es que lo que estaba intentando explicar es que esta va a ser una herramienta de política cultural, y eso no se puede externalizar, eso no se puede dar a una empresa privada, porque aquí influyen muchos factores. Algunos de estos recursos que he hablado probablemente no vayan a tener beneficios. No lo sabemos a priori. Ahí sí que no tenemos estudios que nos avalen cuál va a ser el funcionamiento, porque no tenemos todavía definido el modelo. Pero esto significa política cultural, con mayúsculas. Es dar un salto adelante en lo que ha sido tradicionalmente la gestión cultural en Santa Cruz. Y para eso necesitamos una herramienta pública, no externalizarlo, no convertirnos simplemente en intermediarios, en poner unas obras de arte y a partir de ahí que alguien haga dinero con eso, que también es legítimo y ¿pero usted cree que habría interés en empresas privadas en este negocio? Pues probablemente sí. No ha habido ninguna empresa que le haya tocado la puerta para decirle, oye, nos interesaría ni tampoco hemos dado esa posibilidad. Y si hay alguna, pues ahora mismo, después de esta entrevista, pues verá que no la tiene, ¿no? Porque, ya digo, esta herramienta que vamos a utilizar por la vía de crear una empresa pública, reconvertir las estructuras de los servicios de cultura del ayuntamiento, van a ser el instrumento para hacer una política cultural donde integremos también, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, y donde tengamos en ese sentido, que ya es un recurso claramente público porque se gestiona directamente del Organismo Autónomo de Cultura en estos momentos, y nos va a dar esa posibilidad. En cualquier caso, Juan José Martínez, que ya nos hemos pasado de la media hora de tiempo que tenemos de entrevista, al final ya uno preveía que esto podía ocurrir. Yo creo que era importante aclarar todas estas dudas y tener una entrevista en profundidad sobre este tema que está generando. Sí, te lo agradezco, porque además seguro que nos quedan muchas cosas en el tintero. Sin duda. A mí me quedan aquí todavía preguntas en el guión, pero también le digo una cosa, yo creo que hemos abordado algunas de las dudas más importantes que por lo menos nos habían surgido aquí en esta casa a raíz de lo que hemos visto y de la intervención el lunes, insisto, de Ramón Trujillo de Unidas Podemos, y le agradecemos que haya contestado. Además, como también tenemos el estudio de viabilidad, pues con el paso del tiempo, pues iremos viendo cuando empiece a funcionar el Museo Rodin, ojalá que salga todo bien, lógicamente por el bien de la ciudad y del dinero público, pero podremos ir comparando hasta qué punto este estudio, bueno, pues estaba acertado o no en sus hipótesis, de cara sobre todo a futuros estudios de viabilidad también, bueno, a lo mejor esperemos que se quede corto, más o menos. Bueno, si se queda corto será bueno para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Sin duda. Juan José Martínez, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mírame Televisión. Cuando quieran. Hoy hemos hablado de un asunto, insisto, que estaba generando controversia. Era importante responder a esas preguntas y hoy el concejal de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz ha estado aquí en Mírame Televisión. Es una buena manera de indicarle también a otros políticos a los que le cuesta venir de hablar de temas controvertidos, de que, bueno, al final pues, se viene aquí y se responde a las preguntas, y yo creo que no deja de ser un ejercicio de transparencia necesario en una sociedad como esta. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con toda la actualidad del deporte que llega, como siempre, a través de Mírame Sport, y después a las 9 en directo el repaso con Óscar Martín y con un servidor, hablando de la que sin duda también ha sido la noticia del día, la decisión de Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, de dimitir de su cargo, acorralado en este caso por la investigación judicial del caso Mascarilla. Será sin duda el tema principal, pero no el único, de Canarias el Día, el repaso. Que pasen una feliz noche.